Muy buenas tardes. En este capítulo le vamos a hablar sobre lo que es el enfoque SOP para la gestión de proyectos. Antes de empezar con el capítulo, nos hemos de preguntar qué es el enfoque SOP. Y el enfoque SOP es lo que es la planificación de proyectos orientadas por objetivos. El enfoque SOP o SOP significa que es un conjunto de principios y lo que son técnicas o instrumentos. Estos conjuntos de principios y técnicas e instrumentos están diseñados para facilitar lo que es la gestión de proyectos. Y como cualquier enfoque, el enfoque del SOP también se basa en lo que son principios y técnicas. Los principios y técnicas pueden ser especialmente útiles cuando el analista lo requiere. Es decir, vamos a hablar de algunos principios y técnicas. Uno de los principios y técnicas es analizar y organizar información disponible. Esta información disponible va en lo que es relación a las áreas de su interés. Tomar decisiones. El tomar decisiones, ¿esto qué? ¿Esto qué involucra? Va a involucrar a lo que son diferentes intereses y diferentes puntos de vista. ¿Qué queremos decir con esto? Que dentro de los proyectos, en los enfoques, siempre los involucrados van a tener diferentes intereses y lo que son diferentes puntos de vista de cómo ver el proyecto o el problema al cual se van a enfocar. Diseñar los proyectos. Diseñar los proyectos es ya tener en cuenta lo que es el problema, la hipótesis y todos los elementos que se van a utilizar dentro de un proyecto. El controlar y evaluar, esto va a ser la ejecución del proyecto. Va a ser lo que es la ejecución, es cuando ya el proyecto ya está terminado. Comunicar y explicar. Esto es el proyecto a otras personas, es decir, una vez ya culminado el proyecto dentro de los grupos, de los involucrados, entonces ya lo que sigue es comunicar y explicar, como la palabra dice. El comunicar es el hacer saber a los participantes de qué se trata el proyecto, o a dónde está enfocado y cuáles son los beneficios que se van a obtener dentro del proyecto. Eso se trata en esta parte de comunicar y explicar. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos es ¿de dónde viene el SOP? El SOP se remontan en los años de 1975 cuando se creó lo que es la GTS. La GTS es como un ente privado en donde está relacionado con la intención de lo que es flexibilizar y lo que es mejorar la eficiencia de la cooperación técnica. ¿Qué es la intención de flexibilizar? Es decir, de hacer que el proyecto sea más adecuable para las personas o para los involucrados de los que están tratando el proyecto. ¿Mediante qué se hace esto? Esto se lo hace mediante la adopción de lo que son herramientas actuales de lo que es gestión. También dentro de este mismo tema tenemos lo que es un enfoque del marco lógico. Este del enfoque del marco lógico lo estaremos ampliando un poco más adelante. Pero como hablamos en esta parte, vamos a decir que el enfoque del marco lógico es una herramienta de gestión. ¿Por qué una herramienta de gestión? Porque su uso especial es la formulación, desarrollo y la evaluación del proyecto. La formulación es cuando se formula el problema, cuando se formula un tema en el cual los involucrados o los proyectistas van a desarrollar. Es ahí donde pasa en esta fase al desarrollo. En el desarrollo es donde se van a ver todas las causas, los efectos, los beneficios, las hipótesis y en todo en cuanto
al enfoque del proyecto en esta parte del desarrollo. Y como tercera parte del marco lógico tenemos evaluación de proyectos. Es donde se evalúa si el proyecto va a ser factible o no va a ser factible. Y vamos a hablar que de la firma práctica, de la firma PI, o sea, Practical Concept Incorporation. Esto se diseña lo que es la matriz de la estructura lógica. Y la matriz de la estructura lógica lo que está adaptado es para la GTS y la BIT. La GTS la GTS incorporó lo que son elementos, lo que son análisis de los involucrados, análisis del problema, análisis de objetivos. Análisis de involucrados, es decir, todos los que están por A o B, no, que están dentro del proyecto, desarrollando el proyecto. Ese es el análisis de los que son involucrados. Análisis de problemas es todos los problemas que se van dando dentro de ese proyecto. Y análisis de objetivos también, por ende, son los objetivos que se han planteado dentro de ese proyecto. También la BIT se lo usa para administrar sus actividades de cooperación. Los principios del SOP. Dentro de los principios del SOP vamos a enfocar o se los va a caracterizar por su participación. ¿Qué queremos decir con la participación? La participación es lo que supone el éxito del proyecto. No es posible sin la participación de todos los autores importantes involucrados en su gestión. Es decir, que todos los integrantes involucrados dentro de ese proyecto es lo que hacen el éxito del proyecto. Más no si falta algún integrante del grupo o algo parecido. Eso es lo que se trata en la participación. Por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo, pero son 5 integrantes del trabajo, pero un integrante del trabajo falló o se salió a medias del proyecto. Entonces va a afectar mucho al desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque ese involucrado o ese participante, no participante, o ese proyectista estaba el 50% de involucrado dentro del proyecto y quizás él tenía alguna parte muy importante dentro de ese proyecto. El consenso. El consenso lo que hace es asumir que los actores involucrados en una situación tienen siempre por naturaleza lo que es muchos, o sea, diferentes intereses en la situación y en lo que es la solución. El gestor de proyectos lo que debe buscar es el consenso en decisiones cruciales. Es decir, que no todos los involucrados piensan de la misma manera. Todos y cada uno de ellos tienen sus intereses en el desarrollo del proyecto. La transparencia. Este considera que todos los actores deben estar igualmente enterados de lo que es el análisis y los criterios aplicados al tomar decisiones. O sea, es decir, por ejemplo, si no existe transparencia en un proyecto, entonces quiere decir que el proyecto no va a tener éxito. La transparencia es muy importante porque todos los involucrados, o sea, los proyectistas deben de conocer, como quien dice, así vulgarmente, al revés y al derecho, el proyecto que se está desarrollando, cuáles son los beneficios que se van a obtener en ello. Entonces, a eso se refiere con la transparencia. La sistematicidad. La sistematicidad, en cambio, es la toma de decisiones. Es lo que es el proceso de planificación que debe darse por pasos sucesivos, donde algunos momentos son requisitos insalvables para realizar otros. A otros nos referimos a otros proyectos. Es decir, la planificación es muy importante. Son pasos sucesivos muy importantes. La flexibilidad. La flexibilidad, a pesar de que muchos de los proyectos tienen su sistematicidad y aparente rigidez formal,
El enfoque SOP propone que el razonamiento lógico del analista es más importante que los instrumentos de los formularios, es decir, que por ello va a propender la flexibilización de los métodos e instrumentos de los cuales van a estar al servicio del proyecto y no a la inversa. Es decir, que todos los instrumentos y métodos tienen que estar disponibles para el proyecto y no al revés. Siguiendo con el enfoque del SOP, también hablamos de técnicas. El SOP se apoya en lo que es 4 técnicas básicas, que la primera es la organización exitosa de las reuniones, la visualización de las discusiones, la instrumentalización de los análisis y la documentación de lo que es las decisiones. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. La organización exitosa de las reuniones. Para que exista una organización exitosa en las reuniones, el SOP lo que asume es la complejidad de los proyectos. La complejidad es decir, qué tan complejo o qué tantos problemas atrae ese proyecto. Solo puede abordarse con éxito si se trabaja en equipo. Un proyecto no se lo puede trabajar una sola persona, porque va a ser un poco complicado trabajarlo así. En cambio, si trabajamos en equipo, al trabajar en equipo se da una serie de lluvias de ideas y entonces el proyecto se puede trabajar con más éxito y se lo puede trabajar de una manera mucho más rápida y más amplia y de una manera más eficaz. Supóngase que tenemos un proyecto de agua potable, pero ese proyecto solo lo abarca una persona. Una persona siempre va a ver por sus intereses en sí, pero no es porque quizás sea una mala persona o solo quiera enfocarse para él mismo, sino porque al estar solo él no mira hacia los horizontes o hacia los lados, sino que mira hacia una sola dirección. Ya, pero en cambio al trabajar en grupo dan muchas ideas y la mente es más abierta. Entonces los proyectos tendrán mucho más éxitos a futuro. Bueno, en el tiempo en el tiempo que transcurra. Otra de las técnicas es la visualización de las discusiones. Como la palabra mismo dice, visualización. Que lo que es esto es una técnica de participación, lo que va a permitir a los integrantes estar permanentemente atentos al desarrollo de la discusión. Y también va a facilitar a los integrantes la consecución de acuerdos. Es decir, si no existe una visualización de discusiones, si los integrantes trabajan todos por su lado y empiezan a desarrollar algo, no va a salir con éxito, porque una de las cosas importantes dentro de la gestión de proyectos es realmente eso, se enfoca más en lo que es el trabajo en equipo. Si nosotros tenemos una discusión, tenemos una generación de ideas, entonces cuando estamos enfrente en una mesa de reuniones es mucho más fácil saber cuáles son las falencias, en qué se está fallando, en qué está bien, en qué está mal. Entonces la participación de los estudiantes es aleatoria, de los participantes va a ser aleatoria y va a ser mucho más exitoso. Entonces va a hacer que el proyecto vaya a tener mucho éxito. Otra de las técnicas es la instrumentalización de los análisis. También el SOP ha desarrollado los principios y técnicas que facilitan ¿qué facilitan? Lo que va a facilitar es la realización de los análisis y la toma de decisiones. El análisis que se va a realizar dentro de cada reunión. Y la toma de decisiones, las decisiones importantes que se van a hacer dentro de esa reunión. También dentro de los principios y técnicas tenemos los instrumentos.
que los instrumentos no son más que la matriz de análisis de involucrados, lo que es el árbol de problemas, el árbol de medio de fines, la matriz del marco lógico y la matriz de planificación operativa. Estos de aquí solo los vamos a mencionar en este momento. Más adelante, cuando ya entremos al siguiente capítulo, vamos a enfatizar en cada uno de ellos. Otra de las técnicas del SOP es la documentación de las decisiones. Una de las cosas muy bien importantes dentro de estas técnicas. Es decir, si nosotros no documentamos las decisiones, es decir, todo lo que se está hablando dentro de esa mesa de trabajo, el SOP, que en todas las técnicas considera, y en esta también, considera que cada sesión de trabajo debe documentarse. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no todo lo vamos a guardar en la memoria, porque tenemos muchas cosas que desarrollar dentro del proyecto y se pueden olvidar las ideas o las decisiones que se tomen en ese momento, los cuales, imagínense que por un momento esa decisión fue crucial, que era el arranque para el éxito del proyecto, pero no la documentamos. Quizás otra persona la escuchó y la haga, o quizás dentro de un otro espacio nosotros la vamos a necesitar, pero ¿qué pasa? Que se olvida, ¿verdad? Entonces es por esta razón que hay que documentar todas las decisiones que se vayan a tomar dentro de cada sesión de trabajo. Y esta documentación de sesiones se va a apoyar en lo que son visualización por tarjeta. ¿Qué es la visualización por tarjetas? La visualización por tarjetas son donde va a haber una pizarra donde se van a poner con alfiler todas las decisiones que se han tomado dentro de la sesión de trabajo. Una vez que ya se haya hecho todas las visualizaciones por las tarjetas, el proyectista o el participante ya no tiene derecho a esa decisión. Esa decisión se la puede modificar si así lo requiere. Una vez que concluya lo que es la discusión, las tarjetas se fijan al forro de papel que cubre lo que es el panel donde se están presentando, el cual se retira y se transcribe y se hace llegar a todos los participantes. La documentación de la sesión puede apoyarse a sí mismo en otros medios, es decir, puede ser en un medio magnético o fotográfico. O sea, se lo puede tener así ahí en el panel, o se lo puede fotografiar y tenerlo en un dispositivo electrónico. Eso es en cuanto a las técnicas del SOP. Vamos a hablar también de los momentos del SOP. ¿Cómo no hablar de los momentos del SOP? Entre los momentos del SOP nos dice que el éxito del proyecto depende de lo que es en gran parte del grado de compatibilidad que se logre entre las condiciones estructurales del entorno y el proceso de planificación del proyecto. ¿Qué es las condiciones estructurales del entorno? Es decir, preparar la sesión de trabajo que esté muy adecuado, tener la tecnología adecuada. Y el proceso de planificación del proyecto es planificar, seguir una estructura para planificar el proyecto y que éste tenga éxito, como lo menciona el SOP, que es la gestión de proyectos por objetivo. El SOP también formula los proyectos en momentos secuenciales. ¿Qué entendemos por momentos secuenciales? Que van uno tras otro mientras va transcurriendo un determinado tiempo. Primero es el análisis de la situación. ¿Qué entendemos por análisis de la situación?
Es un momento donde los actores de los cuales están involucrados en el problema y en la solución analizan el contexto en el que surge el proyecto, con la tarea de lo que es priorizar los asuntos más relevantes dentro de la formulación del proyecto. Otro de los puntos es el análisis de involucrados. El análisis de involucrado. Este análisis no ocurre en un momento aislado del proyecto, sino a manera continua desde el inicio durante todo su desarrollo, pues los actores suelen cambiar a lo largo del proceso y de su compromiso. Y del compromiso que tengan los participantes va a depender la viabilidad la viabilidad y el éxito de lo que es el proyecto. El análisis de problemas. En este momento comprende lo que es la aplicación de una serie de lo que son técnicas realizadas con participación de los involucrados. Es decir, los involucrados son los que están dentro del proyecto, desarrollando el proyecto, con el fin de analizar la situación problemática. El contexto de esta situación se va a identificar progresivamente los problemas, los más principales. Análisis de objetivos o de fines de medio. Este no es más que un conjunto de técnicas que van a ser utilizadas para describir aquella situación firme que se espera lograr al resolver el problema. El análisis de las alternativas. Es un conjunto de técnicas que son propuestas por el SOP, con la intención de lo que es identificar las soluciones alternativas a partir de diferentes combinaciones de medios de fines, como el que mencionamos anteriormente. El diseño del proyecto. El diseño del proyecto se basa básicamente en cómo se ha podido comprender hasta acá un proyecto, que es una sucesión compleja de lo que son múltiples decisiones que se apoyan unas a otras. Pero debemos tener en cuenta que la complejidad de las decisiones involucradas en cada fase obliga al proyectista a formalizar lo que es el proceso, comprometiéndolo con un planteamiento de diseño o de proyecto. La formulación del plan operativo. Bueno, también dentro del diseño del proyecto hablamos de la matriz del marco lógico. La matriz del marco lógico la vamos a explicar más en la siguiente diapositiva. La formulación del plan operativo. Bueno, antes de la formulación del plan operativo, vamos a explicar un poco lo que es la matriz del marco lógico, MML. La matriz del marco lógico tiene componentes. Tiene lo que se los realiza de manera estrecha, es decir, en filas y columnas. Tenemos los componentes del proyecto, tenemos lo que es el objetivo global. El objetivo global es denominado por algunos el fin o finalidad del proyecto. Ese es el objetivo global, el fin o finalidad del proyecto. Se refiere al beneficio general que se va a obtener en el grupo meta solo gracias al proyecto, no solo gracias al proyecto, sino también a otro tipo de acciones que afectan a la población del entorno. El objetivo del proyecto es el efecto directo atribuido al proyecto y se expresa como beneficio lo que es específico que se va a conseguir en la población que se ha seleccionado. ¿Qué queremos decir con la población que se ha seleccionado? Es decir, al cual va dirigido el proyecto. Ese es realmente el objetivo del proyecto. Lograr con éxito
el cambio esperado en la responsabilidad directa al proyecto y de los proyectistas el cual están desarrollando el proyecto. Los resultados. Los resultados son los productos concretos generados por el proyecto, es el resultado final ya del proyecto. Y las actividades son aquellas acciones y tareas que se realiza el proyecto para alcanzar los resultados esperados. También tenemos en la matriz del marco lógico lo que son indicadores. Indicadores o objetivamente verificables. ¿Qué queremos decir con esto? Que son criterios que se van a especificar en términos precisos la cantidad y calidad de cumplimiento alcanzado por cada uno de los componentes que ya mencionamos hace un ratito. Por esta razón constituye la base del monitoreo y la evaluación del proyecto. También dentro de ello existen las fuentes de verificación. Estas se especifican las personas, instituciones o bases de datos donde se obtendrá la información para constatar el cumplimiento de los indicadores. Como ya dijimos de los indicadores, hablábamos del cumplimiento alcanzado por cada componente. Los supuestos. Los supuestos son factores externos al control del proyecto que podrían condicionar su fracaso, por lo que deben ser cuidadosamente identificados y analizados antes de comenzar a ejecutar un proyecto. Esto es lo que es la matriz del marco lógico. Ahora vamos a continuar con la formulación del plan operativo. Y la formulación del plan operativo no es más que una vez que se haya tomado las decisiones generales dentro del SOP, dentro de la gestión de proyectos por objetivos, da comienzo a la planificación operativa, en una etapa donde define el detalle de los recursos requeridos, o sea, del personal, equipamiento, presupuesto y el tiempo que se necesita para realizar el proyecto. Y por último tenemos el monitoreo y la evaluación. Decimos que la evaluación es una técnica básica de la gestión de proyectos, que va dirigida a garantizar el éxito del proyecto. Este va a comprender diferentes actividades dirigidas a observar, analizar ciertos aspectos críticos del mismo proyecto, con la intención de facilitar el cumplimiento de los objetivos. La evaluación ocurre en tres momentos importantes, que son evaluación ex ante. ¿Qué es evaluación ex ante? Esta va dirigida a establecer si el proyecto es merecedor de apoyo o respaldo. Es decir, que antes de continuar con el proyecto, primero se lo presenta en una sala a quién va dirigido el proyecto. Entonces se va a presentar la propuesta y se va a ver, por ejemplo, vamos a presentar un proyecto para el GAT municipal de alguna ciudad o de algún cantón. Entonces nosotros vamos al GAT, presentamos nuestra propuesta, pero nosotros somos proyectistas, quizás carecemos de recursos para poder llevar a cabo el proyecto, pero nosotros buscamos apoyo para que el proyecto sea viable, que sea, es decir, que se haga realidad. Entonces buscamos a quien nos vaya a respaldar el proyecto. Y si el proyecto les parece interesante, por decirlo así, entonces el GAT lo va a apoyar y lo va a llevar a la realidad. Pero si el proyecto se basa por supuestos, entonces ya no va a merecer el apoyo y no va a tener éxito. Se va a quedar así, como un simple proyecto o como una simple propuesta. Monitoreo. Dirigida a garantizar que el proyecto genere los resultados previstos con la mayor eficiencia y eficaz posible. Es decir, que si una vez ha sido apoyado o respaldado el proyecto, este tiene que garantizar los resultados y que genere resultados favorables, no de resultados desfavorables, porque primero va a desfavorecer al proyectista tanto como al
al que avala el proyecto. La evaluación ex post. La evaluación ex post va a ser dirigida a valorar qué tanto se logró en el proyecto y cómo se aplicaron los recursos. Es decir, que dentro del proyecto, qué tanto se avanzó, qué se abarcó, cuáles son las principales cosas que tiene el proyecto y qué recursos de los que se pidieron fueron implementados. Desarrollar un sistema de evaluación exigirá al proyectista establecer un sistema de información bien confiable y oportuno que responda a las condiciones que va a tener el proyecto. Bueno, continuando, vamos a ya casi para terminar, vamos a las fases de formulación del problema. Entre las fases de formulación del problema tenemos la caracterización de la intencionalidad que mueve al proyectista. Es decir, que si no existe una intención, no se va a desarrollar bien un proyecto, o un proyectista no va a tener el ímpetu o el interés de realizar un proyecto. Siempre va a haber una intención, como ya en el capítulo anterior hablábamos de la intencionalidad. Que sin intencionalidad no se puede trabajar dentro de una gestión de proyectos. Dentro de esta intencionalidad vamos a ver dos momentos importantes o complementarios, por decirlo así. Uno va a ser la caracterización del mismo proyectista y el otro va a ser el análisis de los involucrados. Tenemos que tener muy en cuenta que un proyectista no es lo mismo que un involucrado. Un proyectista es el que va a dirigir el proyecto y un involucrado son los miembros del grupo que están dentro de ese proyecto. Bueno, eso no lo habíamos explicado, pero ahorita ya. La caracterización del problema. Esto va a ser un conjunto de actividades dirigidas a lo que es a precisar el problema. Comprende los siguientes análisis. La caracterización del problema en su contexto, la priorización de problemas en el interior de la problemática, el análisis causal del problema, que va a ser prioritario, la definición y delimitación del problema, prioritario. Siempre en la caracterización del problema vamos a tratar de ver el problema por cuál es la prioridad, qué es lo que está causando más como quien dice, tiene una problemática más avanzada. Ya. El análisis de soluciones posibles. Este incluye las actividades que van dirigidas a examinar y comparar las diferentes posibilidades de solución. Este se refiere a dos, que es la formulación de objetivos y el análisis de lo que es las alternativas. El diseño del marco lógico. El diseño del marco lógico del proyecto. El diseño del marco lógico del proyecto abarca a comprende a lo que son análisis dirigidos a precisar los alcances de la solución elegida en la fase anterior. Es decir, en la formulación de objetivos y en el análisis de alternativas que mencionamos anteriormente. En cambio, en vamos a la formulación del objetivo, va a ser el propósito, los resultados y las actividades. La definición de lo que son indicadores, como ya vimos anteriormente dentro del marco lógico. La definición de fuentes de verificación, el análisis de supuestos. La planeación operativa del proyecto. En esta fase se definen y valoran en términos monetarios, es decir, hablamos de dinero, de los recursos que se van a utilizar para adelantar lo que es el proyecto. Esto va a incluir el plan de recursos y presupuestos y el cronograma de actividades en el cual se va a realizar ese proyecto. Y la viabilidad y factibilidad del proyecto, ya es un conjunto de actividades que van dirigidas a garantizar los recursos y el respaldo social, a la propuesta
del producto a las acciones que el proyectista lleve a cabo según los involucrados. Dentro de las fases anteriores van dirigidas a generar una propuesta viable y factible que el proyectista puede ejecutar con las mayores posibilidades y que los proyectos vayan a tener éxito. Muchas gracias.